Estamos de regreso después de esta pausa comercial donde le dijimos, ¿cierto?, que vamos a tener otra interesante invitada y me imagino que usted también con este tema va a parar las orejas, antenas y todo porque vamos a hablar, bueno, de muchas cosas, pero sobre todo tiene que ver con el tema económico, el tema que también nos ha perjudicado, sobre todo esta crisis sanitaria, ha sido una crisis sanitaria, pero que también ha conllevado una crisis económica. Y es por eso que el pasado 23 de julio, ¿se acuerda usted?, se aprobó el retiro del 10%. Fue una polémica, fue una pelea en el Congreso también, y nosotros estuvimos conversando con Jessica Álvarez Torres. Ella es asesora previsional, ingeniera comercial, que viene a conversar con nosotros de un poco el balance de lo que fue el retiro de este 10% y ahora también las proyecciones o que se pudiera venir si se logra aprobar nuevamente el otro 10% que quieren, que han propuesto algunos parlamentarios para el mes de diciembre. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Muy bien, gracias, Claudia, gracias por esta nueva invitación, tercera invitación. Tercera invitación, no, pero es que, además que el tema lo amerita. Pero antes de que entremos de lleno, digamos, a los temas, me gustaría que le pudiéramos un poco aclarar a la gente. También tú eres asesora previsional. Mucha gente debe pensar, pero ¿y a qué AFP representa o qué? Claro, ¿qué AFP representa o dónde trabaja, en qué AFP? No, ella no trabaja en ningún AFP y a mí me gustaría que lo aclararas. Sí, quería comentarles qué es lo que es un asesor previsional. Un asesor previsional es un profesional independiente que está regulado tanto por la Superintendencia de Pensiones como por la Comisión para el Mercado Financiero. Nosotros somos independientes, no tenemos ningún tipo de relación contractual ni con AFP ni con compañías de seguro, por lo tanto le entregamos una asesoría totalmente imparcial a nuestros afiliados. Ustedes monitorean todos los días, digamos, el tema de la rentabilidad, la baja y los fondos también. Estamos muy al tanto con eso. No, sobre todo nuestra principal labor es asesorar a las personas en el tema de las pensiones, cuando las personas se van a pensionar, ya sea por vejez, invalidez o sobrevivencia. Ya, pero también lo puedes hacer sí, igual durante o tenemos que estar informados de todo. Por supuesto que sí. Jessica, bueno, ya aclarado este punto, comencemos un poco haciendo, ¿te acuerdas que conversábamos cuando recién se aprobó, antes incluso, y después cuando se aprobó este retiro del 10% el pasado 23 de julio, y conversamos antes y había un poco de duda, pero de muchos en realidad, hasta yo incluso pensé, dije no voy a retirar el 10%, pero ahora creo que en el fondo al final el escenario fue muy positivo para todos, ¿no? Yo diría que todos los miedos que había al inicio respecto del retiro, ya en relación a las bajas en los montos de pensión, en relación a que iba a haber una debacle económica, que los fondos iban a bajar mucho, no fue así. De hecho fue bastante positivo, incluso se reactivó un poco la economía. Sí. Hubo gente que pudo salir de muchas deudas, pudo pagar sus arriendos, pudieron incluso invertir, comprarse, independiente de lo que digan, comprarse algún auto, pagar poco parte de la casa, televisores. También capital de trabajo, claro. También mucha gente que quiso hacer una pequeña inversión para poderla invertir en un negocio pequeño, ¿ya? Entonces sí, fue muy positivo, en ese sentido fue muy positivo. Sí, por supuesto que sí, y bueno, se beneficiaban, o sea, se están beneficiando todavía porque recordemos que el retiro del 10% es un año y aún debe haber un porcentaje de gente que aún no lo ha retirado. Yo no lo he retirado por ahí, por lo menos ahora, y yo también te le preguntaba y tenía miedo porque me imagino que a usted también le ha pasado, está en alguno de los fondos, sobre todo los más riesgosos, que es el A y el B, y en algún momento vio disminuido los fondos porque bajó la rentabilidad, pero después también suben y ahí me gustaría también cuál es el consejo para aquellas personas que están con miedo y algunas que han perdido un poco de su beneficio, porque muchos están esperando, ¿cierto?, que la rentabilidad aumente, como se ya está reactivando la economía, pero ahí también, ¿cómo podemos ver ese escenario nosotros? Bueno, si la persona no tiene una urgencia imperiosa de retirar ese dinero, lo bueno sería esperar un poco de manera que los fondos a lo mejor pudiesen aumentar y el retiro pudiese ser mayor.
¿ya? Por ejemplo, si una persona tiene 30 millones de pesos, en estos momentos podría retirar 3 millones de pesos, ¿ya? A lo mejor si sus fondos aumentan a 32, supongamos, va a poder retirar 3.200.000 pesos. Claro, 200.000 pesos más. Ahora, el tema de la rentabilidad en agosto estuvo muy buena. Fue buenísima, sí, buenísima, en todos los fondos, ya, sobre todo los más riesgosos. Ahora estos últimos días se ha dado una baja en rentabilidad en todos los fondos, ya, pero no ha sido muy importante, ya. En el largo plazo, como te decía en alguna oportunidad, la rentabilidad de los fondos ha sido bastante buena. De hecho, en los últimos 12 meses ha sido excelentemente buena. Yo, de hecho, tenía una conocida que tenía 22 millones y no, 20 millones, te iba a sacar 2 y después vio que 1,8 millones, o sea, que le quedan 18 millones y también yo le decía que... Bueno, en ese caso no es recomendable retirar en estos momentos. Esperar, ni tampoco cambiarse de fondo, ¿cierto? Y tampoco cambiarse de fondo, porque tú en ese momento asumes la pérdida, ¿ya? Asumes la baja rentabilidad, te cambias a un fondo que después se va a recuperar mucho menos, ¿ya? En general los fondos riesgosos, si bien es cierto, tienen bajas en algún momento determinado, pero se recuperan mucho mejor cuando vienen esos rebotes o esas reactivaciones económicas. Ya, perfecto. Y ahora, esto tiene que ver, digamos, porque me decías agosto, no sé, septiembre, pero ha habido una mejor rentabilidad. Tiene que ver también con el retiro precisamente de estos fondos y que las personas estén invirtiendo en reactivar esta economía, que se vio muy perjudicada, ¿cierto?, producto de la pandemia. No, de hecho, en septiembre no ha sido muy buena la rentabilidad. Lo que pasa es que todavía no aparecen las cifras oficiales. Bueno, producto justamente también del retiro de fondos, ¿ya? Pero no ha sido un impacto tan grande. El tema, en general, por ejemplo, los fondos más riesgosos, A, B y C, en general, la mayor inversión está en el extranjero. Y como han habido estos rebrotes en Europa, en Estados Unidos, entonces eso obviamente, como existe incertidumbre, ya hace que los mercados reaccionen de manera negativa y por lo tanto los fondos más riesgosos también tengan rentabilidad negativa. Para quien quizás no tenga esa necesidad tan grande, ¿es bueno esperar, digamos, como hasta última hora, el próximo año, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay personas que pueden retirar el máximo, que son 150 UF, ya que son 4 millones 3, eso lo pueden retirar en cualquier momento. Si lo pueden retirar ahora, que lo hagan ya, pero como te decía, en el caso de la persona que yo te comentaba, si tiene 30 millones y en 8 meses más pudiese aumentar la rentabilidad, podría retirar un porcentaje, o sea, el mismo porcentaje, pero en relacionado en dinero es mucho mayor. Claro, porque ahí también tiene que ver lo que decíamos, un poco esta reactivación económica. El tema es que estamos en una incertidumbre de no sabemos si vamos a tener una vacuna, quizás el próximo año exista, y ahí yo creo que ya al tener una vacuna que nos garantice, digamos, que vamos a poder vacunarnos y digamos, evitar el tema del coronavirus, quizás ahí ya suban aún más, ¿no? Bueno, sí, cuando existen estas bajas, digamos, en rentabilidades producto de todo este tipo de situaciones que son incontrolables finalmente, vienen los rebotes económicos que son muy buenos. Por ejemplo, me imagino tú también como asesora previsional, ¿cuáles son las más frecuentes preguntas que te hacen, ya sea conocido o también tus mismos clientes? ¿En cuanto a rentabilidades? No, en cuanto a este tema del 10%, o tiene que ver con el tema de que le retienen los fondos por el tema familiar. Bueno, sí, hay mucha gente. Yo voy a diario a la mayoría de las AFP a hacer los trámites de mis afiliados, de mis clientes. Y ahí se escucha mucho el tema de la retención de pensión de alimentos, ¿ya? Sí, mucha gente que le han retenido y algunos también por algún tipo de problemas que han habido entre medio, digamos, y que no son realmente por retención de alimentos. Existen también algunos tipos de problemas por confusiones, ¿ya? Sí, pues. Sí, así que no, ese es un tema muy frecuente. Incluso me acuerdo, lo vi en un canal, a una mujer que estaba casada con su marido, que nunca había tenido una denuncia, estaba con sus hijos ella y le llegó, digamos, la notificación. Claro, lo que pasa es que en ese caso ella demandó y él hizo una contrademanda, ¿ya? Y pasa también que en ese caso le retienen el porcentaje también. Hay mucha gente que todavía le tienen. Yo conozco a varias personas, de hecho ayer conversaba con un amigo que decía que su expareja nunca lo había demandado y él nunca ha estado, digamos, debiendo pensión, la paga muy al día,
y así todos le tienen retenido el 10%. Así es, han habido algunos problemas con eso. ¿Ya? Algunos errores. Jessica, bueno, vamos al grano, dijera. Ahora ya se está... Comenzó tímidamente, ¿cierto?, con una propuesta de un parlamentario independiente del retiro del 10%, pero ahora en diciembre, otro 10%. Y ahora ya cada vez está tomando más auge como una bolita de nieve. Comenzó tímidamente y ahora ya incluso hay parlamentarios que estaban en oposición en el primero, ¿cierto? El parlamentario sobre todo de derecha, UDI, RN, y ahora incluso RN te dicen que lo van a meditar y pensar. Lo más probable es que lo aprueben. Lo que dices tú es real. Yo diría que nadie pensó que iban a aprobar el primero, ¿ya? Pero como dices tú, se ve con mucha fuerza este segundo retiro y, por ejemplo, la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados había dicho en un principio que no la iba a apoyar, porque excepcionalmente se había aprobado el primer retiro, pero ahora, como dices tú, está cobrando mucha fuerza y se ve que es muy posible que lo puedan aprobar nuevamente. Y eso que a ver, ahora, yo sé que estamos mucho tiempo antes, pero ustedes, me imagino, los asesores previsionales, ¿qué es lo que conversan? ¿Cómo visualizan este tema, este nuevo retiro del 10%? Porque ya el primero, o sea, al ser retirado, igual va a tener por lo menos a los que estaban ya más a punto de jubilar, ¿cierto? Se podrían haber visto perjudicados con esto. Pero los más jóvenes o los que están, digamos, más al medio, como nosotras, no nos vemos tan perjudicados porque todavía tenemos tiempo para recuperar, claro. Mira, yo te diría que en mi opinión personal los más perjudicados son justamente lo contrario, ¿ya? Es decir, los jóvenes. Ya. Porque muchos que retiraron la totalidad de su capital, ¿ya? Y ese capital tienen que volverlo al mar para poder tener el día de mañana una pensión. Es decir, retiraron todo el capital que el día de mañana va a obtener una rentabilidad y que va a ser un monto determinado el día cuando se pensionen. Porque 1 millón hoy día, en 20 años más, no es 1 millón de pesos. Son 8 millones de pesos, dependiendo de la rentabilidad. Por lo tanto, sí es un perjuicio para esas personas. En cambio, la persona que está a punto de pensionarse, es como que me adelantan un pago, pero en realidad no va a tener mucha incidencia en su futura pensión. Lo retiro, digamos, de una. Por ejemplo, retiro 4 millones de pesos y me va a bajar el monto de pensión, pero es prácticamente como adelantar un pago, ya no es el impacto que pueda tener en eso no es tan grande. Tú que visitas tanto las AFP producto de tu trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo han tomado las mismas AFP? ¿Ha sido muy perjudicial para ellos? O sea, o ha repercutido, no sé, en sus trabajadores, en sus vendedores. No sé, te lo pregunto. Yo diría que ha repercutido de manera positiva en la AFP. De hecho, la AFP, la credibilidad en la AFP aumentó en un 10% producto de esto. ¿Por qué? Porque había mucha incertidumbre respecto a si realmente se iban a pagar los dineros, y la verdad de las cosas es que, si bien es cierto, han habido algunos problemas, ¿no es cierto?, con algunas AFP determinadas, con el tema de la retención de alimentos, pero en general han sido bastante eficientes en la entrega de los dineros. Fueron, incluso creo que 3 AFP, una sancionada y la otra Así es. No fue sancionada, pero sí que fue como que le llamaron la atención, una cosa así. Estaba entre esa, a la modelo, la Provida, me parece mucho, no me acuerdo la otra. Pero igual hubo AFP que han actuado muy bien. Por ejemplo, Capital ha tenido, según lo que he leído, una muy buena atención. Lo otro que muchas veces pagan en una sola cuota. Así es. La ley te indicaba que fuese pagado en 2 cuotas cuando era más de 1 millón de pesos el monto a retirar, pero hubo tres AFPs que lo pagaron en una sola cuota. ¿Y esas cuáles fueron? Capital, Cuprum, y me han dicho que Habitat, pero Habitat no la totalidad de sus clientes. En Cuprum han pagado a muchos. En menos de 10 días le pagaron la totalidad, y en Capital sí pagaron la totalidad en una sola cuota. Y hay como, por ejemplo, hay un consejo, cómo poder elegir una AFP. Te lo pregunto, ¿cuál es a tu juicio la mejor y a tu juicio la peor?
Bueno, ahí me pones en un aprieto, porque yo soy independiente, ¿ya? Yo no debería, si bien es cierto, muchas veces a mis clientes en particular les digo, dependiendo de la necesidad que tenga, en cuanto a costos, servicio, rentabilidad, todo depende de eso. Claro. Pero obviamente que esto también ha servido para que algunas AFP tengan mucho mejor prestigio, ¿ya? ¿Ya? Y mucha gente, por ejemplo, de FP modelo, como dices tú, que han tenido más dificultades, hayan querido traspasarse a otras FP que han tenido menos dificultades con este tipo de procesos. ¿Ya? Perfecto. Pero si tú me dices en una, no me gusta camisetearme con... A pesar de que yo trabajé en una muchos años, ¿ya? ¿Cuál es? Cuprum, ¿no? Ya. Pero no quiero camisetearme con ninguna. Ya, o sea, va a depender de todo, en realidad, de la edad, del monto. Yo creo que hay que hacer un complemento de todo en cuanto a costo, rentabilidad, servicio, la página web, que también es súper importante, ¿ya? Yo diría que esa asesoría va a ser particular, ¿ya? Uno no puede generalizar, las asesorías no se pueden generalizar para todos. Lo mismo cuando tú alguna vez me preguntaste qué fondo es mejor, que generalmente me lo preguntan, va a depender de la persona. Cómo se pensiona la persona también va a depender de su situación en particular, ¿ya? Perfecto. Y volviendo al tema del retiro del 10% en diciembre, a ver, tú dices que principalmente podría perjudicar a los jóvenes, sobre todo los que retiraron la totalidad de su 10%, pero en materia económica como país, ¿nos podría perjudicar o no? No, perjudicarnos no. Sí, lo que pasó fue que en un momento determinado, como es tanto dinero, claro. De hecho en estos momentos ya se han pagado más de 15.000 millones de dólares ya en los retiros que se han entregado. Por lo tanto es mucho dinero y esos fondos se tienen que liquidar para poder pagarse. No es que la AFP tenga esos dineros en dinero efectivo, ¿ya? Sino que son inversiones que se tienen que pagar. Por lo tanto, tú en el momento que liquidas muchísimas inversiones, esos dineros, la rentabilidad baja. ¿Ya? Es como que tú haces efectivo, por ejemplo, el pago de una acción. Tú la vendes, entonces como salen muchas acciones a venderse, por ejemplo, o inversiones a venderse, el valor o el precio de esas inversiones disminuye. Por eso es que la rentabilidad se podía pensar que podía disminuir tanto, pero ahí hubo igual un control del Banco Central para que esto no fuese tan evidente. ¿Ya? Por eso es que la rentabilidad no bajó como lo que se esperaba. No bajó como se esperaba. Según leía yo, más del 70% ha retirado ya o ha hecho la solicitud de retiro. 87% ya retiró. Ay, bueno, ya me quedé. Fue lo último, creo que fue la semana pasada. 87% y aproximadamente han sido 9,5 millones ya los que han retirado. De los 11 millones. De los 11 millones, sí. Ya, el 87%. Entonces, se supone, según el análisis así que yo puedo hacer económico, se supone que ya, como está bajando la rentabilidad producto de este retiro masivo, ya el otro año debería ser, o como en enero, febrero, por ejemplo, no debería bajar tanto la rentabilidad, a no ser que se apruebe este próximo 10% y pase lo mismo, ¿no? Sí, como te digo, si bien es cierto ha bajado, pero no ha sido, más que todo ha sido como muy puntual y no ha sido mucho, ¿ya? Lo que se esperaba no fue así. Afortunadamente, ya se esperaba que iba a haber una merma en rentabilidad muchísimo mayor que la que hubo. Es como normal en realidad que los fondos de pensión en algún momento determinado bajen, ya, así que no ha sido drástico para nada. Y tampoco para las FP, ¿cierto? No. Tú dices en cuanto a la rentabilidad. Sí, o sea, me refiero, claro, la rentabilidad. A ver, lo que pasa es que ahí hay un mal concepto de lo que ganan las AFP, ¿ya? Para que se sepa. Eso, es bueno que nos explique. Las AFP ganan por el porcentaje de comisión adicional que se paga todas las personas que trabajan o que cotizan mensualmente. Por ejemplo, si la persona cotiza un 11,5%, el 10% siempre va a ir a su fondo y el 1,5% es lo que alimenta o la rentabilidad o las ganancias o los ingresos que tiene la AFP en un momento determinado. Y esa inversión del 10% ellos la van trabajando, pero ellos no la tocan, ¿ya? Entonces la ganancia que ellos tienen o el ingreso es esa comisión porcentual adicional que pagamos todas las personas que cotizamos mensualmente. Si la persona, por ejemplo, tiene una cierta cantidad de fondos, ¿ya? Pero no está cotizando a la AFP, igual tiene que seguir trabajando esos fondos y no tiene ingresos por ello, ¿ya? Sí, es verdad, porque hay muchas que
claro, trabajaron muchos años, después se independizaron y... Así es. Y esos fondos también se tienen que ir trabajando por ley. ¿Ya? La AFP igual los tiene que trabajar y por eso no recibe ingresos. A no ser que lo pases a la cuenta 2, ¿o no? ¿Cómo es ese sistema ahí? ¿Qué pasa si paso mi fondo, no sé, ya 3 millones a la cuenta 2? ¿Del retiro dices tú? Sí. Bueno, por ley eso no tiene tampoco costo de administración. ¿Ya? Acuérdate que el retiro no tiene ningún tipo de costo. De hecho, mucha gente, por ejemplo, solicitó el retiro para que se lo depositen en su cuenta corriente y de su cuenta corriente le tuvieron que originar otra cuenta adicional porque como por ley no pueden tener costos, tuvieron que dejar esos dineros en una cuenta especial. Perfecto. Y la cuenta de ahorro, si tú tienes cuenta de ahorro en la AFP, vas a tener el saldo que tenías anteriormente, que es así, tiene un costo de administración, pero que es bastante menor, y el retiro del 10% que se va a una cuenta adicional, que está dentro de la misma cuenta 2, pero adicional, porque esa no tiene ningún tipo de costo de administración. Perfecto. Incluso aquellos que digamos que tienen como el máximo, igual tú decías que la recomendación era trasladar su fondo a un ahorro previsional, ¿no? Mira, los que no tenían, los que no necesitaban, digamos. Claro, si las personas, por ejemplo, dicen, no, yo quiero dejar este dinero para el día de mañana para que me pensione. Esos son los que más van a ganar con esto, ¿cierto o no? Sí. Porque, digamos, esos 4 millones 3 en 10 años más. Mira, de hecho, esa persona puede retirar esos 4 millones, las deja en una APB. En una APB y eso también tiene beneficio tributario. El APB, por ejemplo, en régimen tributario A, si tú lo dejas un año entero, esos 4 millones en la cuenta de APB tienen un porcentaje de beneficio tributario del 15%. O sea, son 600.000 pesos que se adicionan a tu APB. Siempre y cuando ese dinero después sí lo lleves para tu fondo de pensiones para que se paguen como pensión. Si tú decides retirarlo, porque también lo puedes hacer, ahí esos 600.000 pesos que fueron de incentivo ya para dejar la pensión te lo van a retirar. Por ejemplo, una pregunta, me acordé porque el otro día discutíamos con un grupo de amigas, discutíamos, no, yo voy a retirar era antes de que lo aprobaran, yo le dije, no sé, yo tengo que verlo porque igual me va a perjudicar para mi vejez y todo el tema. Y una amiga, ¿sabes qué me dijo, pero Claudia, ¿qué pasa si vas caminando te mueres? Ahí, ¿qué pasa con esos fondos? ¿Qué pasa con esos fondos? Bueno, porque ni siquiera los puede retirar un familiar, ¿o sí? Sí. Pero yo tengo que dejarlo estipulado. No, para nada, no. De hecho, los fondos de pensiones generan pensiones de sobrevivencia. Es decir, si tú eres casada, si tienes hijos, ya esos también, en el caso de fallecimiento, ellos reciben una pensión. Pero, por ejemplo, nosotros tres, ninguna era casada ni tenía hijos. Ahí, claro, ¿qué hacen? Bueno, en ese caso pasan a ser herencia. ¿Ya? Herencia por orden de consanguinidad, por ejemplo, en el caso tuyo, supongamos, tus padres, hermanos, sobrinos, primos, así. Y en todo caso, siempre cuando fallece alguien en ese tipo de circunstancias, siempre aparece un heredero. Pero ahí cobran el total de lo que uno ha ahorrado. El total. Y si la persona no llega a tener herederos legales, esos dineros van al fisco. Se traspasan al fisco, más o menos se demoran 10 años en que se espera que aparezca un heredero, pero esos dineros siempre se pagan. Por eso en alguna oportunidad de repente también la gente es mal informada, cuando aparecen este tipo de noticias, ¿no es cierto?, que se van tornando virales. Pero por ejemplo, si yo me muero y mi hermana quiere, si ella no va a cobrarlo, no se lo pasamos. O si la AFP tiene que llamarla y... No. Porque mucha gente no sabe, pues, entonces los dineros quedan ahí nomás. Te puedo decir que siempre van a cobrarlo. Siempre aparecen personas que van a cobrar esos dineros. Y de repente gente que ni siquiera nosotros deseamos que los cobre. Por ejemplo, en el caso de una persona que es sola, que no tiene hijos, no es casada, pero tiene un hermano y se lleva mal con el hermano. Ese hermano va a recibir ese dinero. Perfecto. Ahí no existe testamento, ni herencia, ni que deje estipulado. Son los herederos legales los que reciben esos dineros. Y con respecto al 10%, eso ya tendría que haberlo retirado. O sea, ¿puede el familiar igual retirarlo? ¿O no? Por ejemplo, estoy pensando que si se murió justo cuando entre el proceso de que se aprobara la ley y que podían solicitarlo.
Bueno, si no fue depositado, en el caso, por ejemplo... Ya se entrega la totalidad, digamos, de los fondos al familiar más cercano. Así es, se entrega la total. Y en estos momentos, por ejemplo, las personas que fallecieron y tienen beneficiarios legales, ya que están cobrando pensión, por ejemplo, en el caso de la cónyuge también pudo hacer solicitud de retiro de esos fondos, que pertenecían, por ejemplo, al esposo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, es una buena, o sea, sería para los parlamentarios que nos están viendo, tanto los senadores como los diputados, una buena idea aprobar, digamos, esta nueva ley del 10%, pero van a haber muchos que en esta ocasión no van a poder sacar nada. Así es. Porque me imagino que serán más o menos las mismas condiciones, ¿no? Las mismas condiciones. Existen como 3 puntos que se diferencian del primero. Una, que dice que este va a ser un beneficio perpetuo, es decir, tú lo vas a poder retirar en cualquier momento. En el primer retiro dieron 1 año plazo. Lo segundo es que tú puedes devolver esos fondos. ¿Ya? Si tú retiraste ese dinero, lo podrías devolver, pero para mí eso no es buena idea. O sea, para uno, digamos, como... Si tú quieres devolver esos fondos, quieres volverlos a dejar para pensiones, es preferible que tenga una PB. Eso, un ahorro previsional. Ya, porque ahí vas a tener beneficios tributarios. Y lo tercero va a ser que las personas, aunque no hagan la solicitud de retiro, pero si tienen deuda por pensión de alimentos, se la van a poder retener igual, aunque no hayan solicitado el retiro. Esos son los 3 puntos que se en esta, la primera remesa, digamos, quien no solicitaba eso, digamos, el padre que no pagaba la pensión retirada no va a subir. Claro, los tribunales de familia no tenían ninguna posibilidad de poder solicitar la retención porque no habían solicitado el retiro. Perfecto. Jessica me dice que estamos en la hora, interesante conversación, sin lugar a dudas que te vamos a tener nuevamente y aprovechemos de despedirnos con tu empresa. Me decía que ya estás instalada, cuéntanos dónde está, dónde se ubica y ahí te despidas a la cámara. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Yo abrí una oficina particular en la Galería Centro Osorno, segundo piso, oficina número 33. Estoy casi lista. Ya, mira que vamos a ir a la inauguración. Está lista, digamos, con todo este tema de la demanda de muebles. Se demoró un poquito en llegar mis muebles, pero está prácticamente lista. Mi teléfono sigue siendo el mismo, 99-1480-308. Así que lo espero con mucho agrado para poder asesorarlo. Muy buena asesora por lo demás, la recomiendo. Muchas gracias. La recomiendo, así que ahí ya sabe, puede acudir aquí donde Jessica Álvarez, asesora previsional aquí en Conversación con Actualidad y Política. Nosotros nos despedimos lamentablemente, pero vamos a tener más programas, por supuesto, y más conversaciones con Jessica. Que tengan una linda jornada, hasta pronto.